Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, días, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente a la asignatura de Educación Especial dentro del mapa curricular de la licenciatura en Psicología aquí en la Universidad CETEC. Un gusto y un honor acompañarte en una clase más. El día de hoy vamos a ya adentrarnos de lleno. Ya vimos en las anteriores clases la situación de la educación especial, el contexto, los parámetros, cómo se está desarrollando en la actualidad, qué tiene que ver la escuela, cómo tienen que ser los profesores frente a los alumnos en este tipo de, pues, de contextos de la vida, cómo deben de ser los procesos de, perdón, cómo deben de ser los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo se deben de desarrollar las estrategias metodológicas para la educación especial y las dificultades de aprendizaje con este tipo de población. Ahora, el día de hoy, híjole, el día de hoy quiero ser muy, pero muy honesto con lo que voy a decir y espero que tomes nota para lo siguiente. El día de hoy vamos a abordar, ojo porque la unidad 2 nos habla, que es la que vamos a abordar precisamente el día de hoy, nos habla sobre los principales problemas de atención en la educación especial. ¿Ok? En este sentido, vamos a abordar tres temas: la deficiencia mental, a qué se refiere, el lento aprendizaje y el retraso mental. ¿Sale? Así es que sin más, vámonos con la clase del día de hoy. Te comparto pantalla. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Clase número 3. Y nos vamos a ir hasta las diapositivas correspondientes a la clase del día de hoy. Espero que lo puedas visualizar de la mejor manera ahí. Ok, principales, anota el tema: principales problemas de atención en educación especial. Sale. Vamos a revisar, vamos a irnos poco a poquito sobre algunos de estos conceptos. ¿Sale? ¿Qué es lo que dice la OMS con respecto a la deficiencia mental? Nuestro tema 2.1, que puedes ver aquí arriba, es precisamente ese, ¿no? ¿Qué es la deficiencia mental? ¿O cómo caracterizamos o cómo conceptualizamos este estándar, este parámetro? Y ojo con las palabras que se están utilizando, ¿sale? Porque esto va a ser importante para el desarrollo de la clase del día de hoy. Atentos. La OMS, híjole, quiero que antes que iniciemos esta clase lo tomen con toda la madurez y todo el profesionalismo, porque es súper importante, ¿no? La OMS, en su 10ª revisión, dice textualmente: la deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognitivas que pueden ser todo lo que tenemos en la parte de la corteza cerebral, las de lenguaje, las motrices, la socialización. Ojo con las de socialización. La adaptación al ambiente está siempre afectada. La determinación del grado de desarrollo del nivel intelectual debe basarse en toda la información disponible, incluyendo las manifestaciones clínicas, el comportamiento adaptativo del medio cultural del individuo y los hallazgos psicométricos. ¿Ok? Bajo el parámetro de esta misma revisión de la OMS, en este mismo informe podemos encontrar lo siguiente. Y ojo aquí, ojo a esto, ¿sale? Porque aquí no vamos a entrar en polémica, pero sí vamos a entrar un poquito en reflexión. Esta expresión de deficiencia mental
se usa comúnmente como sinónimo de debilidad mental. Infra, abajo, normalidad mental y amencia. Aunque la última denominación debería aplicarse solo a las formas inferiores de deficiencia mental, reservándose debilidad mental para las formas más elevadas, porque ya entra dentro de otro parámetro. La clasificación de los deficientes mentales, que constituye alrededor del 1% de la población, pues me fui, se basa principalmente en los resultados de los test de inteligencia. Dicha clasificación incluye, ojo aquí porque con esto iniciamos la reflexión de la clase. Dicha clasificación incluye a los retardados con un coeficiente intelectual entre los 50 y los 70 puntos, imbéciles con un coeficiente intelectual entre los 20 y los 50, e idiotas, coeficiente intelectual inferior a 20. En la mayoría de los casos, 90%, según ciertos investigadores, es probable encontrar taras hereditarias. Sin embargo, la deficiencia mental unida a un mal nacimiento, por ejemplo, en casos de hidrocefalia, epilepsia, sífilis, por regla general, debe considerarse adquirida congénitamente o después del nacimiento. Estoy de acuerdo a Walling, 1974, el niño mentalmente deficiente y el niño deficiente. Estamos hablando, ay, híjole, es que es bien complicado llegar a entendernos de esta forma, ¿no? Pero estamos hablando que para el año de 1974 esta era la clasificación. Ojo, porque uh, en materia de, ¿cómo podemos mencionarlo? De educación especial, así tal cual. En materia de educación especial, la investigación, ya lo veíamos la clase pasada y la antepasada, la investigación, la terminología, los términos correctos para referirnos, en este caso, al 1% de la población que no es el actual del 2024, han cambiado mucho en favor de las personas. ¿Por qué? A ver, la estructura, quiero que entendamos algo, la estructura de la sociedad actual ha cambiado mucho en términos que debería de ser satisfactorio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Sí es cierto que los hombres, el género como tal, han dominado la estructura y las escalas sociales desde el inicio de los tiempos. Eso es muy cierto y no se puede negar, ¿no? La historia misma nos da este fundamento. En cuanto al género masculino y al género femenino, la estructura social se ha pues separado, poniendo al género masculino sin importar su edad, sus rasgos cognitivos, afectivos, sociales, emocionales, siempre por encima de la mujer. Entonces, a partir de este contexto histórico, encontramos una clasificación de la inteligencia. Si a eso le sumamos que las personas, hombres o mujeres, con un nivel inferior o con un coeficiente intelectual inferior, son o eran vistos, desafortunadamente en algunos casos aún son vistos, como alguien, como una persona menos valiosa. Bajo ese parámetro y bajo este constructo, podemos encontrar ya muchos juicios de valor, muchos prejuicios, eh, muchos génesis, muchos orígenes de pensamiento en donde decimos, oye, pero ¿por qué esto tiene que suceder así? ¿Sí me explico? O sea, a partir de ahí muchos llegamos a entender la deficiencia mental de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes parámetros. Aquí vamos a iniciar con el estudio, literalmente el estudio, es ver qué es lo que está sucediendo, porque esto ya no puede seguir así. En el tema de la perspectiva de género, hombres y mujeres están pugnando por ambos, por generar una misma cosmovisión con respecto a las situaciones que sean
equitativas, igualitarias, ¿sale? Pero esta clasificación que hace algunos años era vista de esta forma, o que eran los casos, porque esto viene desde el origen del ser humano, ¿eh? En la edad media, en aquellos tiempos se hablaba del estupidismo, del idiotismo, y son términos que se han acuñado a este sector de la población con necesidades educativas especiales, que afortunadamente la humanidad se ha dado cuenta que son términos muy despectivos, muy soeces, muy groseros, y que si lo llevamos a nuestro país, son términos que están en el día a día de la educación tradicional mexicana, esa de los 1900 a los 2000. Ahí le vamos a dejar ese comentario, ¿no? Al día de hoy, podemos entender la clasificación de la inteligencia. A ver, vamos a ver primero la clasificación de la inteligencia y ahorita vamos a ver otro parámetro que de manera personal pues yo lo veo de diferente forma, ¿no? Y espero que como profesionales no quiero que lo vean igual, sino que lo vean de otra perspectiva, pero que por ahí esa perspectiva nos lleve a generar otro tipo de pensamiento. Ok, niveles de discapacidad intelectual. Nivel leve, moderado, grave y profundo. Ojo que es bien distinto de esta clasificación. ¿Sale? Ya estamos hablando de un nivel leve de discapacidad intelectual, de deficiencia mental. ¿Sale? Valores de coeficiente intelectual de 52 a 69 están dentro del parámetro. A ver si trazamos una recta, una media, diríamos que estamos por abajo de la media. Moderado, 36 puntos a 51. Grave, de los 20 a los 35. Y profundo, por debajo de los 19 puntos de coeficiente intelectual. Ahora, vamos a estudiar qué es la deficiencia mental, qué son estos parámetros. Y digo, aquí ya hablamos del estándar, ¿no? Normalmente el estándar es lo que la mayoría poblacional desarrolla o alcanza de coeficiente intelectual. ¿Ok? Hasta ahí tenemos el rango de lo normal, de lo regular, por eso el término de regularidad. ¿Qué pasa con aquellas personas que no alcanzan esos términos? Bueno, tenemos niveles de discapacidad intelectual, deficiencia mental. ¿Qué es la deficiencia mental? Vamos a ver dos concepciones, la de la Secretaría de Educación Pública, o sea, esto es un material muy actualizado, el que vamos a estar estudiando, y el de el DSM y del American Psychiatric Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que marca como estos parámetros de conceptualización. Ok, atentos a la imagen también. Híjole, es un tema, no es un tema complicado, pero es un tema de mucho profesionalismo. La deficiencia mental es un trastorno que se caracteriza por el deterioro. Te lo voy para que tomes nota, que vas tomando apunte. Te lo voy a ir colocando aquí, ¿ok? Para que tú veas qué es lo más importante y cuando estés revisando la clase, te haga más fácil elaborar tu apunte. ¿Qué es la deficiencia mental? Primero nota ese título. Deficiencia mental. Trastorno caracterizado por un deterioro de las funciones cognitivas, del lenguaje, funciones motrices y de la socialización. ¿Sale? Un deterioro. ¿Ok? ¿Qué vamos a entender? Por deterioro, anótale ahí la acción y efecto. No, dame 2 segundos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea, literalmente es acción y efecto de deteriorar o deteriorarse. Si vamos más allá, un deterioro se entiende como a través de diferentes sinónimos.
un daño en las funciones cognitivas, en las funciones del lenguaje, en las funciones motrices y la socialización. Una avería en estas funciones, una rotura, podría ser un desperfecto, un desgaste, un destrozo, inutilización, menoscabo, un deslustre, ¿sale? Es decir, un deterioro. A eso nos vamos a referir a la eficiencia mental. Es un deterioro, un desgaste de las funciones cognitivas, o sea, que no funciona como debería de funcionar por estas situaciones, ¿no? Por un daño, una avería, algo se rompió, un desperfecto, un desgaste, dependiendo de, también conocida como discapacidad mental. Esta condición afecta a qué? A la capacidad de pensar, de aprender, de recordar información, tomar decisiones y controlar el comportamiento. Qué importante sería entender la educación desde este punto de vista. ¿Sale? ¿Por qué? Te voy a decir por qué, dame 2 segunditos. ¿Sale? Estamos hablando que la discapacidad mental o la deficiencia mental es una condicionante, algo que condiciona. Es como decirle a un niño, te voy a dejar aquí el dulce que más te gusta dentro de este envase. Te voy a dejar el dulce que más te gusta. ¿Sí? Pero no te lo puedes comer. Entonces el niño va a actuar de acuerdo a ese impulso bajo esta condicionante. ¿Sale? A los seres humanos con necesidades educativas especiales, específicamente con deficiencia mental o discapacidad mental, podemos entender bajo esta conceptualización, que es la más natural, la más sana hasta el momento, que mucha gente comparte o que está en boga en este momento, que los seres humanos viven su vida con esta condición de verse afectados en la capacidad de pensar, de aprender, de recordar información, de poder tomar decisiones y controlar el comportamiento. Y ojo, aquí vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en un país como México de 131.1 millones de habitantes, no todos los seres humanos sabemos tomar decisiones. No a todos los seres humanos nos es fácil recordar información. ¿Sale? Esta condicionante es aún más presente en las personas con necesidades educativas especiales. No se confundan el deterioro con el poco desarrollo. Son dos conceptos totalmente diferentes. Este deterioro es psicofisiológico, ¿sale? Es interno. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona, para allá vamos, lo que estamos platicando. Cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados, ¿sí? Y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Le cuesta más trabajo que a las personas regulares. Esta deficiencia no afecta a tres funciones cerebrales. ¿Sale? La persona puede tener desarrollo en otras áreas. Y esto es bien importante porque para el punto de vista psicológico y pedagógico no solamente sirven para una situación. ¿Sale? A eso se refiere la deficiencia mental, a este deterioro, a este desgaste, ¿ok? A este daño, a esta avería, así lo vamos a conceptualizar. Ahora, el siguiente tema, así como lo marca, es retraso mental. Retraso mental, algo que va rezagado, algo que va por detrás de lo regular. El retraso mental también lo podemos entender, o el término correcto a utilizarse, es discapacidad intelectual. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual? Lo siguiente. La discapacidad intelectual es una afección
¿Sale? Aquí te lo pongo. Una afección que es diagnosticada de manera médica y clínica antes de los 18 años. ¿Cuándo yo puedo diagnosticar como médico o cuando yo puedo darme cuenta como psicólogo, o cuando yo ya voy a decir, ok, esto sí es, antes de los 18 años, que es lo ideal? Hace referencia, ojo, a un funcionamiento intelectual, ¿ok? Un funcionamiento intelectual. ¿De qué tipo? General, por debajo del promedio. Carece de destrezas necesarias para la vida diaria. La discapacidad intelectual es una condición, ¿recuerdas el ejemplo que dimos ahorita? La discapacidad intelectual es una condición, es una condicionante de vida, es algo que por más que queramos hacerlo, ahí va a estar presente y manifiesto. ¿Ok? ¿Qué condiciona la discapacidad intelectual a la persona? A la capacidad de entendimiento de una persona. Esa misma capacidad para adquirir nuevos conocimientos y aplicar nuevas habilidades. La genética se encarga de estudiar qué condiciones pueden desencadenar esta enfermedad y cómo prevenirla, ¿no? En materia de psicofisiología, estudios genetistas. Ok, pasamos a lo siguiente. La discapacidad intelectual, conocido también como, esto es el retraso mental, también, como trastorno del desarrollo intelectual, es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo del ser humano, es decir, desde que un ser humano es cigoto hasta que un ser humano nace, y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, ¿sale? Del comportamiento adaptativo, cómo me comporto y cómo me adapto ante otros seres humanos. ¿En qué términos? En dominios conceptuales, sociales y prácticos. ¿Sale? Se deben cumplir los 3 criterios siguientes para decir o para, pues sí, aseverar que estamos hablando de un retraso mental, de una discapacidad intelectual. El número 1, criterio número A. Criterio número A, ya les decía así. Criterio número 1, está ahí con color rojito. Deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. ¿Ok? Siguiente criterio, criterio número 2, inciso B. Deficiencias, acuérdense, esta deficiencia es por una condicionante. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso. ¿Qué es el fracaso? Ojo, ahorita el fracaso es una situación adversa o contraria a lo que esperábamos, ¿vale? Del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales. ¿Para qué? Para la autonomía de la persona y la responsabilidad social, que se cuide por sí solo y que no afecte a otros. En otras palabras, sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en múltiples entornos como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Inciso número C. Número 3, perdón. Inciso C, número 3. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo, que normalmente ahí es donde converge, ¿no? Donde uno se da cuenta que existen algunas carencias, que existen algunos déficits. Continuamos.
Durante mucho tiempo la medición del coeficiente intelectual, y para allá íbamos con lo de regularidad, con lo que estábamos viendo en la tabla al principio, durante mucho tiempo la medición del coeficiente intelectual fue el parámetro para determinar la presencia de discapacidad intelectual y el punto de partida para establecer estrategias de acción. Ejemplo, yo voy a medir a todos por el color que yo tengo porque es el color que más tengo. Todos los que estén en un pantón abajo van a ser tipificados de una forma y todos los que estén en un pantón arriba de otra forma. Y así nos vamos a ir ampliando. ¿Sale? Ahora, esta medición del coeficiente intelectual no es una medición racista ni nada, ni clasista, ni nada por el estilo. Es una medición psicológica, es una medición realizada con puntos científicos. ¿Sale? La idea de clasificarlo y el objetivo principal, el punto de partida, es el siguiente, te lo pongo aquí en rojo, no es para decir él es bueno, él es malo, él sabe, él no sabe. Es para establecer estrategias de atención. ¿Ok? Sin embargo, el paradigma social de la discapacidad, vamos a decirlo como es, en la historia, siempre ha sido mal vista las personas por esta situación porque no logran adaptarse a la vida regular, que ya en un aspecto más filosófico sabemos que la normalidad a veces no es lo correcto para todos, o en su mayoría no es lo correcto para todos. ¿Ok? Este paradigma social sobre la discapacidad intelectual ha obligado a abandonar la certeza que proporcionaban las pruebas psicométricas, sus resultados cuantitativos y las ideas que hacían referencia a que la discapacidad intelectual es un estado global de incompetencia. ¿Sale? El no saber es igual al no hacer, ¿ok? Y al no funcionar. De acuerdo a esta perspectiva, que no es la correcta, repito. Un rasgo inherente junto a este tipo de discapacidad intelectual es la manera en que se percibe al sujeto, una manera de ser permanente y un patrón específico de limitación intelectual por la naturaleza de la condición. Ahorita regresamos al punto de la imagen, ¿sale? Bajo esta consideración es imprescindible replantear los criterios que permiten comprender la discapacidad intelectual para reflexionar sobre cómo educamos, cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo evaluamos y cómo comprendemos que los alumnos y las alumnas con una condición similar al retraso mental, a la discapacidad intelectual, en comunidades indígenas y en poblaciones migrantes es totalmente diferente. Afortunadamente, esto que les estoy compartiendo es metodología de investigación y de aplicación de la SEP. ¿Sale? ¿Qué nos dice la SEP con respecto a este tema? Bueno, lo siguiente. Que la discapacidad intelectual hace referencia, ojo porque aquí como que se repiten las situaciones, a límites, limitaciones, es decir, a parámetros, a limitaciones significativas, algo que es palpable, algo que se puede observar, que se puede ver en el funcionamiento intelectual, en la conducta, perdón, adaptativa que abarca diversas habilidades prácticas, sociales y conceptuales, que era lo que habíamos revisado, tales como la comunicación, el cuidado personal, la autorregulación, habilidades para la vida, para el hogar, la comunidad, habilidades sociales, académicas, funcionales, así como para el trabajo y el uso del tiempo libre. Si se dan cuenta, la SEP está en este mismo parámetro que nosotros ya revisamos en el manual del DSM-5. Esta discapacidad intelectual se manifiesta con frecuencia desde el nacimiento y hasta antes de los 18 años, que era algo de lo que ya habíamos platicado. En otras palabras, se articulan en dos consideraciones, de acuerdo a la SEP. Un funcionamiento intelectual significativamente bajo del promedio y su coexistencia con limitaciones relacionadas a dos o más áreas de destrezas adaptativas aplicables. Y en esta definición de discapacidad intelectual se presupone un cambio radical. Así se los pongo, un cambio radical, perdón, en el paradigma tradicional, en donde afortunadamente nos alejamos de esto que habíamos platicado en las primeras diapositivas,
de esta concepción de que esta discapacidad es un rasgo del individuo que se ve limitado en la interacción de la persona y el contexto. ¿Ok? Dicho cambio tiene importantes implicaciones para la manera de atender los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación, desde la infancia, sumado a las condiciones naturales del desarrollo de la etapa del ser humano, el desarrollo y del crecimiento, a la perspectiva de la discapacidad intelectual. ¿Sale? Vemos un enfoque funcional de qué tanto funciona y qué tanto lo puede hacer, un enfoque de procedimientos y un carácter de contexto, situación. Aquí es donde ya se vuelve más personalizado, más individualizado, porque no todos tenemos el mismo parámetro. El parámetro de la regularidad va en el 50%, por ejemplo, del 0 al 100 es el 50% lo regular. Pero el parámetro de la discapacidad intelectual puede caer en el 0, en el 1, en el 15, en el 25, en el 29, en el 15.1, en el 15.8, en el 29.3, en el 48.1. Y aquí ya es muy diferente, varía mucho entre el 48.1 y 48.2. ¿Sale? El sujeto es considerado desde una perspectiva funcional, se modificó esta concepción, de modo que las personas, los profesionales, familiares, investigadores que están alrededor de una persona con necesidades educativas especiales, específicamente de esta discapacidad, se conciben también en este parámetro de limitación, alejándose de muchos parámetros regulares. ¿Sale? El tener a una persona con discapacidad intelectual no solo afecta a la persona, sino al contexto y al funcionamiento de la persona. Si ustedes recuerdan lo que vimos, por ahí les mandé una TED Talk a propósito de alguien que tiene discapacidad intelectual, cómo los ambientes son discapacitantes, las personas, la familia es discapacitante. ¿Sale? A través de esta visión se abandonan los planteamientos que privilegian la idea de que el destino de una persona con discapacidad intelectual, ya me pasé. Tantitito, ¿Cómo podemos conceptualizar lo siguiente? Se realiza la identificación de cuáles son las dificultades que tiene la persona en el funcionamiento de los procesos intelectuales, los antecedentes críticos del desempeño, qué es lo que puede hacer la persona, es decir, sus competencias. Se identifican las dificultades en el funcionamiento y en los procesos. Vemos una mirada dinámica que permite proyectar acciones y actuaciones sólidas, y el enfoque permite diferenciar entre dificultades propiamente estructurales y dificultades funcionales de operaciones de procesos. Estas dificultades funcionales son susceptibles de mejora por la acción educativa y de acuerdo a los apoyos. ¿Ok? Se abandonan ahora sí los planteamientos que privilegian la idea de que el destino de una persona con discapacidad intelectual está predeterminado por un coeficiente intelectual bajo y que tienen imposibilidad para aprender, y al mismo tiempo en condiciones de establecer una conceptualización del sujeto con discapacidad intelectual como sujeto funcional que desarrolla un amplio repertorio de conductas adaptativas en sus diversos entornos y que para desenvolverse en ellos requiere de un amplio inventario de apoyos. ¿Ok? Vamos a ver otra conceptualización. De acuerdo a Lukácson y Eccles, afirman que la discapacidad intelectual no es algo que tú tienes, ni es algo que tú eres, y tampoco es un trastorno médico-mental. Se refiere a un estado del ser, ¿sale? De manera filosófica y epistemológica, a un estado particular de funcionar que comienza en la infancia, que es multidimensional y está afectado positivamente por apoyos individualizados. Te voy a dejar esta imagen y te voy a dejar esta conceptualización porque es con la que vamos a trabajar a lo largo de nuestras clases. Repito, no es algo que tú tienes la discapacidad intelectual, no es algo que eres, no es un discapacitado intelectual,
tampoco es una persona con un trastorno médico mental. Simplemente es un estado particular propio de esa persona de funcionar que comienza en la infancia, desde la etapa de desarrollo, que es multidimensional porque abarca muchísimas dimensiones y que se ve afectado positivamente, ¿sí? Cuando agregamos apoyos individualizados al funcionamiento de la persona. Cópiala, saca el screenshot, te voy a dar 30 segundos y pasamos a lo que sigue, reflexiona y toma nota. Ok, bajo este parámetro nos podemos ir un poquito más rápido. Vamos a ver esta clasificación. ¿En qué áreas? Ya estuvimos hablando, ¿no? Que en qué áreas vemos que existe, pues, una limitante, ¿no? Una condición en el funcionamiento, en la funcionalidad. Las áreas conceptuales, sociales y prácticas. ¿En qué conductas adaptativas el lenguaje que pueda recibir y que se pueda expresar información en la lectura, en la escritura, en conceptos de dinero, en términos de cantidades, en la autodirección, ¿sale? Que puedan tomar sus propias decisiones. En la parte social, en las relaciones interpersonales, en la responsabilidad, en la autoestima, en la credulidad, en la probabilidad de ser engañado o manipulado, en la ingenuidad, en que pueda seguir reglas, en que obedezca las leyes, en que evite la victimización, que es un concepto importante, y en la práctica en actividades instrumentales de la vida diaria, por ejemplo, en comer, en prepararse alimentos, en moverse, ¿sale? En que se pueda mover de un lugar a otro, en el aseo personal, en vestirse, en realizar actividades relacionadas al mantenimiento de la casa, en usar el transporte, en ingerir medicinas, manejar dinero, usar un teléfono, en habilidades ocupacionales, esa es otra situación, y en mantenerse en entornos seguros, ¿ok? Esta clasificación que nos da la SEP permite construir la estructura para desplegar los apoyos necesarios. Y aquí ya te estoy hablando de los apoyos necesarios, ¿sale? Hay que entender en dónde estamos, ¿sale? Desde dónde estamos actuando. Entender si nuestro alumno, nuestro paciente, eh, tiene mayor dificultad en su funcionamiento conceptual, social o práctico. Me voy a regresar a la diapositiva porque le saque ese screenshot. ¿Sale? Y pues nosotros, nuestra tarea como psicólogos, como pedagogos, es generar los apoyos necesarios requeridos para impactar
de manera sustancial en los ambientes, contextos, espacios de oportunidades, de bienestar y de estabilidad para la atención de los alumnos y alumnas indígenas o migrantes o regulares, que, bueno, no regulares, ¿no? O ¿cómo podemos definir? O citadinos con discapacidad intelectual. ¿Sale? Observamos aquí lo siguiente. A continuación se presenta el modelo teórico multidimensional basado en Lukács-Sonn, el autor que estamos hablando, que articula la concepción actual de la discapacidad intelectual, coadyuva al cambio y el impulso de la autodeterminación de las personas, familiares, profesionales, responsables de servicios e investigadores para lograr una pertenencia comunitaria mayor al prestar la máxima atención a la promoción del desarrollo de los apoyos, ya que estos son los que permiten reducir las diferencias o las discrepancias entre las habilidades del individuo y lo que demanda como regular normal la sociedad. De acuerdo con la propuesta de la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, la discapacidad intelectual ha de evaluarse a partir de 5 dimensiones: capacidades intelectuales, de conducta adaptativa, de participación, de interacción y rol social, de salud y de contexto. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo teórico multidimensional? El siguiente. Capacidades intelectuales. Se hace una evaluación multidimensional que considera elementos clave como son recopilación y análisis en torno al rendimiento académico o las respuestas a las pruebas de inteligencia, de conducta adaptativa, habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas para funcionar en la vida cotidiana, lo que normalmente puede hacer un niño, adaptarse de acuerdo a la construcción social en la que se desarrolla o nació. Participación de interacciones y roles sociales, interacciones con los demás y rol social desempeñado, activamente involucrado, asistiendo, interactuando con o participando en. De salud, ya que pueden tener una dificultad para reconocer problemas físicos y emocionales, gestionar su atención, comunicar síntomas, sentimientos y comprender el plan que requiere su tratamiento. Y de contexto a un microsistema que incluye a la familia y otras personas cercanas, un mesosistema que incluye a la comunidad, a la vecindad, a las organizaciones, a donde el niño va fuera de casa, pero en un contexto cercano, y al macrosistema o un megasistema que se compone de la cultura, la sociedad, el país, las influencias del país, etc, etc. ¿Cómo es vista esa persona dentro de su nación? ¿Sale? Bajo este modelo podemos encontrar lo siguiente, ¿sale? Que hay que evaluar, y esto sí anótale, porque es súper importante que lo entiendas y que lo comprendas, cómo vamos a actuar nosotros ante un caso de deficiencia mental de acuerdo a la SEP, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, conforme a los parámetros del DSM-5. Primero hay que evaluar las dimensiones en las cuales conceptuar estas 5 dimensiones, ¿sale? Estas 5 dimensiones. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar las dimensiones, establecer un modelo apropiado y adecuado, personalizado para esta persona, un modelo de apoyos, y observar cómo nos va a retribuir en el funcionamiento individual. ¿Sale? Dependiendo de la dimensión que se trate de estas, ¿sale? A partir de la dimensión que se trate, hay que evaluar con pruebas estandarizadas, con pruebas no estandarizadas o a partir de la observación. Yo creo que lo más lógico y lo más común es que se haga de acuerdo a las 3, estandarizadas, no estandarizadas y a partir de la observación. Para la evaluación de la capacidad intelectual se utilizan pruebas estandarizadas que deben ser aplicadas por un profesional calificado con conocimientos de discapacidad intelectual, o sea, hace un psicólogo especializado en estas condiciones. ¿Ok? Lo que platicamos hace algunas clases. Los criterios para determinar una discapacidad intelectual son, ahora sí, en el contexto real, en el 2024. Sácale captura de pantalla. Criterios para, dame 2 segundos, criterios para determinar una discapacidad intelectual. Funcionamiento intelectual por debajo de la media, un coeficiente intelectual de 70 hacia abajo.
mayor necesidad de apoyos en las habilidades adaptativas y que el inicio sea anterior a los 18 años. Por ejemplo, el test de matrices, creo que por aquí tengo uno, dame 2 segunditos. Eso es todo. Un par de segundos, ¿eh? No, prometo que no me tardo. Nada. 2 segundos. Digo, esta es información y estos son documentos que únicamente se pueden tener cuando ya desarrollas una licenciatura, ¿no? Estudios en específico que yo tuve a bien que fuera compartido este, por una compañera y por una maestra, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad. Híjole, creo que no. Lo voy a buscar, se los envío, muchachos. Ah, ya lo vi, está cargado. Híjole, pero estaba un poco fuera del alcance. Una disculpita, es que aquí el mueble nos hace un poco de estorbito. Pero, ok, se los comparto en clase. El test de matrices progresivas de Raven o el Tony 4, ambas miden razonamiento no verbal. Incluso se puede utilizar con población con discapacidad auditiva motora. Hay otras pruebas estandarizadas. Está la escala de Wechsler, inteligencia para niños, de inteligencia para niños preescolares y el test de habilidades mentales primarias. Y es donde nosotros podemos pues darnos cuenta un poco de qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los encargados? Los psicólogos, ¿sale? Ustedes son los encargados de observar este parámetro porque somos los más indicados para esta situación. Es conveniente ser precavidos con la población indígena en dos sentidos. Inciso A, aplicar pruebas sin sesgo cultural y o lingüístico. Inciso, esto anótale ahí, ¿eh? B, en la lectura de los resultados se debe considerar la lengua materna y el bilingüismo de acuerdo con los niveles de dominio de las lenguas en uso por el alumno o alumna, ¿sale? Acuérdense que es bien diferente aplicar, perdón, estas situaciones a personas que viven en la ciudad o a personas indígenas, porque la cultura es diferente, el contexto es muy diferente, ¿sale? La participación o interacciones y los roles sociales se evalúan por medio de la observación directa de las relaciones del niño o la niña con el mundo. Es necesario estar atento a la falta de recursos, servicios comunitarios como la escuela, médico, mercado, tienda, etcétera, así como la existencia de barreras físicas, falta de rampas, en el caso de que se les dificulte desplazarse, que exista discriminación, exclusión, manipulación y violencia, ya que todo lo anterior puede limitar la participación y la interacción con las personas y se corta o se ve coartado el deseo por querer aprender. Conlleva generar inequidad en las oportunidades, hecho que puede ser causa de la dificultad para que la verdadera actuación del sujeto pueda ser valorada en el medio social. La información que vamos a obtener a partir de las evaluaciones la tenemos que relacionar con los niveles de apoyo apropiados para reducir las discrepancias entre las habilidades del individuo y las demandas sociales. Sale una vez más la CEP y el DSM van de la mano. El modelo propone 9 áreas sobre las que hay que determinar acciones de apoyo. Anótale ahí. ¿Sale? ¿En dónde debemos de trabajar los apoyos para que se equilibren las discrepancias? El desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud, seguridad, conducta, socialización, protección y defensa. ¿Qué debemos de hacer en los apoyos? Identificar las áreas relevantes de apoyo entre las 9 que acabamos de ver, valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo, diseñar el plan individualizado de apoyos. ¿Para qué? Para lo que ya platicamos. Reducir las discrepancias entre las habilidades del individuo y lo que demanda la sociedad o su contexto. Perdón, y su contexto. ¿Sale? La aplicación de este modelo
parte de 5 premisas. Las dificultades en el funcionamiento se deben considerar en el contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura. El individuo debe de ser visto a partir de lo que puede hacer y no de lo que no debe de hacer o lo que se le dificulta hacer. Una evaluación válida tiene que tener en cuenta la diversidad social, étnica, cultural, lingüística, así como las diferencias en comunicación y aspectos sensoriales, motores y de comportamiento. Un propósito importante para descubrir las dificultades y necesidades de las personas con discapacidad intelectual es desarrollar un perfil de apoyos. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un periodo pertinente, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual, indígena o no indígena, mejorará. Ahora, ya platicamos un poco de que todo lo anterior de 1950 y así ha ido en constante desarrollo. ¿Cómo se observa la discapacidad intelectual desde esa época? A través de taxonomías. A partir o que en gran parte del siglo XX que hablábamos, se centró las investigaciones de manera exhaustiva, es la palabra, ya que se clasificaba de acuerdo a las causas de la discapacidad y se dividieron de esta forma, en precientíficas y científicas. Las taxonomías precientíficas se agrupaban considerando los siguientes criterios: clasificaciones etiológicas, es decir, del origen de la discapacidad intelectual; clasificaciones morfológicas y anatómicas referidas a un deterioro de los componentes biológicos del ser humano; y a las clasificaciones sintomatológicas, ¿sí? Al funcionamiento de estas partes del ser humano. Clasificaciones basadas en el grado de insuficiencia mental, que tanto puede y que tanto no puede. ¿Sale? Tenemos 10 categorías, que son las que estamos observando ahí. Deficiencia mental debido a infecciones, deficiencia mental debido a agentes tóxicos, a traumatismos, a desórdenes metabólicos, a aberraciones cromosómicas, a neoformaciones y tumores, a influencias prenatales que no tienen origen o que no se conocen actualmente, a causas desconocidas con signos neurológicos, a causas desconocidas sin signos neurológicos y a más de una causa probable. A todas estas en combinación. ¿Sale? Y por último, entendemos que existe algo llamado retraso global del desarrollo, en donde sabemos que es únicamente reservada esta clasificación para individuos menores de 5 años cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable por estas evaluaciones durante los primeros 5 años de la infancia. ¿Por qué? Porque puede que presente uno o más características de las que acabamos de ver. Esta categoría se diagnostica cuando un sujeto no cumple con los hitos de desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual y se aplica a individuos en los que no se puede llevar a cabo una valoración sistemática del funcionamiento intelectual, incluidos niños demasiado pequeños que puedan participar en estas pruebas. Esta categoría se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. ¿Ok? Eso en cuanto a la discapacidad intelectual, lo que conocemos como retraso mental. ¿Qué es el lento aprendizaje? Que no es lo mismo. El lento aprendizaje es un término que se refiere a una condición en la cual un individuo experimenta, ojo, te lo voy a poner aquí, un individuo experimenta, ¿qué experimenta? Dificultades. ¿Dificultades en qué? De manera persistente en el proceso de adquisición de conocimiento y habilidades en comparación con sus pares de la misma edad. Se caracteriza, ojo, por un ritmo. ¿Quién impone el ritmo de aprendizaje? El docente. Si el ritmo de aprendizaje es más lento y el ser humano experimenta dificultades persistentes en adquirir el conocimiento, ahí ya tenemos una manera de solucionar. ¿Sale? Su ritmo de aprendizaje es más lento y la necesidad de apoyo adicional en el ámbito educativo. Ejemplo, suponemos que tenemos una persona, y nos vamos a ir con esto, que está en primero de primaria y que no sabe leer y que no sabe escribir. Su ritmo es lento. El ritmo de la Secretaría de Educación Pública es de un ciclo escolar de un año, como de entre 9 y 11 meses, dependiendo. ¿Sale? Ya tenemos un parámetro de actuación.
¿Qué es el lento aprendizaje como tal? Una condición en la que el individuo enfrenta desafíos en el proceso de aprendizaje, lo que puede afectar su rendimiento académico y su capacidad para adquirir nuevas habilidades de manera eficiente. Para diagnosticar un aprendizaje lento se puede utilizar dos pruebas, una de inteligencia y una estandarizada de rendimiento. Anótale ahí, esto es súper importante porque es lo que tú vas a hacer. Tú como psicólogo se van a acercar a ti, te van a decir, oye, es que creo que mi hijo es de lento aprendizaje. Tú le vas a decir, a ver, permíteme, deja primero aplicamos una prueba de inteligencia, puede ser el de matrices progresivas de Raven, y una prueba estandarizada de rendimiento. Hay muchas, ¿sale? Son muchos los psicólogos que desarrollaron tecnología educativa, ¿sale? Los niños con aprendizaje lento tienen características, como lentitud para procesar la información escolar, baja motivación para aprender y baja autoestima. Son puntos principales. El diagnóstico debe ser realizado por un equipo de profesionales expertos. Tú vas a aplicar esto, la prueba de inteligencia y la prueba estandarizada de rendimiento, pero te vas a rodear de un equipo de trabajo que tú vas a encabezar, en donde van a recoger información sobre el desarrollo y la conducta del niño desde el embarazo hasta la actualidad. ¿Qué puede ser? Un psicólogo, un pedagogo, un logópeda, un psiquiatra, o neurólogo, o un médico, ¿sí? Un, ya dijimos un neurólogo, ¿sale? Un psiquiatra, es decir, dependiendo de la edad, ¿no? Para diagnosticar un aprendizaje lento se puede utilizar dos pruebas, las que ya vimos, ¿sale? Las pruebas de rendimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciamos el lento aprendizaje de otras condiciones de aprendizaje? 2 segundos. Con esto cerramos, ¿eh? El lento aprendizaje se diferencia de otras condiciones, como la discapacidad intelectual o el trastorno del aprendizaje, ya que no implica una limitación intelectual significativa. Todo lo que hablamos ahorita de la discapacidad intelectual, en un niño con lento aprendizaje no se ven limitadas. Simplemente en el funcionamiento requiere de mayor tiempo. Los individuos con lento aprendizaje tienen un potencial cognitivo normal en su funcionamiento, pero aprenden a un ritmo más pausado. Con esto nos vamos a la clase del día de hoy. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer coincidir contigo. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.